Bienvenidas a este nuevo vídeo de actualización sobre el drama Joy of Life. Como ya sabréis, la segunda temporada del drama empezó a grabarse en mayo de 2023. Ahora, a finales de ese mismo año, ya han sido liberados el vídeo teaser y el tráiler. Los dos los podéis encontrar en este canal subtitulados a múltiples idiomas, entre ellos el español. Más recientemente también han liberado muchas imágenes, y eso es lo que vamos a comentar en el vídeo de hoy. Son bastantes, así que poneos cómodas. En la primera de las imágenes encontramos a Fan Xiang enfrentado a Wu Chu. Recordemos que Wu Chu era el anterior sirviente de su madre, y el único que recuerda cosas de ella. Este es un personaje muy peculiar, con unas características que llaman la atención. La primera de ellas es que lleva los ojos vendados, aunque no parece tener ningún problema de ceguera. Está bien comprobar que los dos se vuelven a encontrar, porque Wu Chu fue el responsable de mantener a salvo a Fan Xiang durante toda su infancia. En la siguiente imagen no tengo mucho que comentar, más allá de decir que parece que estamos ante una sala de estudio de ciertos eruditos. Estos eruditos protagonizarán otras imágenes que veremos después. En esta otra imagen podemos ver a una multitud agolpada de hombres intentando entregar algo. Entre ellos destaca un joven vestido de verde que parece desconcertado. Creo que es uno de los nuevos personajes, de los cuales ya hablé en otro vídeo que también podéis ver. Tampoco conozco a los personajes de esta otra imagen, pero la verdad es que presenta un escenario precioso, lleno de color, con ropajes vistosos y un escenario muy llamativo. Parece que todo el mundo está expectante fijándose en la figura que hay en el centro. En esta nueva imagen recuperamos a Fan Xiang, que está observando cómo una mujer regaña o castiga a otro joven. Parece que están en algún tipo de cantina, donde se sirve el té. Tanto el hombre joven como la mujer creo que son personajes nuevos, aunque no sé si el hombre puede que esté representando al anterior personaje de Xiao Chang, aunque me parecería un poco extraño ver a Fan Xiang en una actitud tan relajada con él. Aquí vemos una vez más a los eruditos. No sé si es una especie de consejo o de academia, pero parece que se están peleando, y uno de ellos está sorprendido por algo que acaba de ocurrir. No sé qué relación tendrá Fan Xiang con todo esto. En esta otra imagen también tenemos a Fan Xiang en primer plano, que está sentado junto a sus compañeros, que yo presupongo que pertenecen al departamento de vigilancia. Lo digo un poco por la edad y los ropajes, pero bueno, ya lo veremos cuando salga la serie. Todos están oyendo y observando el discurso de otra persona, porque si os fijáis, están inclinados hacia el mismo lado. Me pregunto a quién estarán escuchando. En esta otra, Fan Xiang camina por un pasillo acompañado de un eunuco, por lo tanto estamos dentro de palacio. No es una sorpresa, ya que Fan Xiang acostumbraba a ir al palacio a menudo. Y aquí vemos el punto de vista subjetivo del emperador, que tras un velo observa cómo Fan Xiang charla con Chen Pingping mientras están rodeados por una serie de personas, entre ellos el príncipe heredero, el segundo príncipe y el resto de funcionarios, me parece que son. Creo que no son eruditos, sino funcionarios. Y aquí tenemos el primer plano de uno de los nuevos personajes. Tal vez sea un nuevo agente o algún nuevo enemigo o tal vez todo lo contrario. Tiene una barba un tanto particular, pero parece que está huyendo o escondiéndose de algo. Y más personajes nuevos. En este caso, 3 jóvenes que están sentados esperando algo o a alguien. En esta escena vemos 2 hombres, 2 soldados montados a caballo y a pie aquel que era el guardaespaldas del emperador, que también era amigo del príncipe heredero, si lo recordáis, y dejó de serlo para evitar sospechas. Vemos que han recuperado al mismo actor, así que confirmamos que todos repiten menos Xiao Chang. Esta escena también es bastante particular.
podemos ver al amigo de Fan Xiang vigilando o custodiando un carro que lleva algo. Quizás sea el arma de su madre, no lo sé. Esto es mera especulación. Pero están rodeados de, una vez más, los funcionarios vestidos de azul a la derecha y otro tipo de personajes vestidos con un uniforme rojo a la izquierda. La actitud del amigo de Fan Xiang es un poco beligerante. Ya veremos en qué consiste esta escena, pero parece que han detenido su camino. Una vez más, dos personajes nuevos, o por lo menos yo no lo recuerdo ahora mismo. Uno de ellos es funcionario y el otro va vestido como un guerrero noble. A continuación tenemos a uno de los nuevos personajes femeninos. No sé a qué tipo de personaje interpretará esta chica. Sé que hay varios personajes femeninos nuevos que van a aparecer en la segunda temporada y tendremos que conformarnos con esperar para ver qué papel tendrán. Otra nueva imagen en la que vemos a Fan Xiang y supongo que es él por ese ropaje. Lleva un paraguas o una sombrilla consigo y está hablando, supongo que con alguien del departamento de vigilancia. Una vez más, lo supongo por los ropajes negros y ese peinado tan particular, además del bigote. En la siguiente escena vemos a una figura vestida de negro, que creo que representa también a otro de los nuevos personajes, y está rodeado de lo que parecen estudiantes o académicos de algún tipo, y uno de ellos parece estar herido. Ya veremos a qué se debe. Y aquí una de las imágenes estrella, una en la que por fin se reúnen los tres príncipes. El primer príncipe vestido de azul, que recordemos que está en el apartado militar, el segundo príncipe vestido de rojo y el príncipe heredero, el hijo de la emperatriz, supongo, vestido de dorado. Ya vemos a los hermanos reunidos por primera vez. Bueno, sabemos quién falta, ¿verdad? Y aquí tenemos una imagen curiosa en la que Fan Xiang aparece junto a su querido amigo y compañero de aventuras. Los dos están bastante sucios, sobre todo en la zona del rostro, y les acompaña una chica bellamente vestida que me recuerdan sus ropajes a una princesa de las praderas. Parece que están en algún tipo de campamento. Y si antes veíamos reunidos a los tres hermanos reales, ahora vemos aquí a Fan Xiang junto a su hermana y junto a su hermano. Me pregunto si la librería será ya tan rentable como quería el hermano pequeño de Fan Xiang. Esta otra imagen me ha sorprendido porque vemos a personajes que pertenecían a la primera temporada y que no sabía si iban a tener gran relevancia en esta segunda. Una de ellas es una contrincante y amiga de Fan Xiang y su hermano, aquel que intentó matar a Fan Xiang y acabó matando a uno de los maestros enemigos. Estamos de vuelta con el segundo príncipe, acompañado de su escolta y de una joven. Supongo que es una de los nuevos personajes femeninos. Si hay algo que está teniendo esta segunda temporada es una gran multitud de personajes. Espero que no nos acabemos perdiendo y que todos ellos sean interesantes. Y también tenemos de regreso a nuestro querido maestro de los venenos. Recordamos que era una figura entrañable que enseñó al pequeño Fan Xiang las artes de los venenos, los antídotos, y está aquí hablando con Chen Pingping. Esto también es un pequeño spoiler porque en la primera temporada terminaba con este querido personaje en peligro. Pero aquí lo vemos bastante feliz charlando con su jefe. Otro personaje femenino nuevo, aquel que interpreta, parece ser a una dama joven y delicada y que tampoco sé qué papel va a tener. Solo espero que no vayan a ser nuevos intereses amorosos para Fan Xiang, porque ya en la primera temporada, habíamos tenido un gran distanciamiento de Wanar y eso creo que da demasiadas vueltas lejos de la acción principal, lejos del romance principal, mejor dicho. Y en esta otra vemos un detalle del emperador recibiendo o hablando con el primer príncipe, su hijo, que como vemos está
pertrechado con la armadura, ya que se dedicaba, a tener una posición militar. Si nos preguntamos por qué el hijo primogénito no es el heredero, supongo que tiene que ver con que es hijo de una concubina y no de la emperatriz. Pero bueno, veremos más detalles cuando lo conozcamos, ya que en la primera temporada solo tuvimos pequeñas menciones de él. En esta imagen no puedo estar muy segura, pero creo que el hombre es el hermano pequeño de Fan Xiang y la chica no lo sé, no me parece que sea la hermana. En esta otra imagen vemos a dos personajes nuevos y al fondo, que es lo más interesante, tenemos a Fan Xiang y creo que a Wan Er. No recuerdo ahora mismo si este hombre un poco mayor que está aquí es el padre de Wan Er. Y parece que están jugando a algo y apostando, ya que hay mucha plata en el centro de la mesa. En esta imagen vemos a Fan Xiang rodeado de naturaleza y destaca una joven vestida de amarillo. Al principio pensé que se trataba de Wan Er, pero al acercar la foto me hace dudar. No sé si tal vez se trate de otro personaje. Y aquí, curiosamente, en esta imagen de exterior, vemos a Fan Xiang vestido con una ropa mucho más sencilla y está acompañado de una mujer y una pequeña niña. Estos sin duda son personajes totalmente nuevos. Aquí, felices, vemos a más integrantes del departamento de vigilancia. Y en esta nos encontramos con el hermanastro de Wan Er, aquel chico joven, inocente y totalmente entrañable del que Fan Xiang se hizo amigo. Y está acompañado de alguien que no puedo distinguir con claridad. Esperemos que todo le vaya bien a este chico y que no le pase nada malo porque me daría mucha pena. La verdad es que estaba el papel magníficamente bien interpretado. Aquí vemos dos figuras contrapuestas, me da la sensación de que es el maestro y su discípulo, y aquí sí que ya creo que es el personaje de Xiao Chang. Me parece que es el mismo por la ropa y el peinado, aunque obviamente el actor es diferente. Pero démosle una oportunidad a este nuevo actor, creo que merecerá la pena y que la segunda temporada nos va a traer cosas muy buenas. Diría que lo que vemos aquí es una celda, una especie de celda, y en ella encontramos un rostro familiar, y es este personaje odioso que se metía en los primeros capítulos con Fan Xiang y su familia. No recuerdo su nombre, pero lo último que sabíamos de él es que había ido con Fan Xiang a Qin del Norte y lo había estado ayudando. Ya veremos cómo seguirá su papel, pero como vemos, regresa. Y en esta evocadora imagen vemos otra vez al segundo príncipe. Parece que está jugando a una especie de ajedrez y ya sabemos lo bien que se le da. Y si antes veíamos al segundo príncipe, ahora vamos con el tercero, el príncipe heredero, que todavía viste su traje amarillo, así que es posible que esta escena sea anterior o posterior a la cual se ven reunidos los tres hermanos, y parece que hay un funcionario que le está contando algo bastante interesante. Y es más y más las ganas de los fans, y creo que eso se va a traducir en que veremos pronto la serie, por lo menos la segunda temporada. Hay muchos rumores que dicen por ahí que van a aprovechar para grabar también la tercera. Quizá esto tiene que ver con que ahora la censura en China impone que los dramas no pueden ser muy largos, entonces lo que hacen es dividirlos en temporadas. Creo que el máximo son 40 capítulos. Si graban las dos, la verdad es que es una gran noticia porque no tendríamos que estar esperando tanto como la vez pasada, que eso la verdad es bastante perjudicial para los espectadores, para los actores y para la historia en general. Lo que me ha llamado la atención es que hay muchísimos personajes, no solo los que teníamos en la primera temporada, sino que ahora hay muchos más nuevos y parece que van a tener bastante relevancia, como va a ser el primer príncipe. Veremos si me equivoco. En las imágenes también me ha llamado la atención que hemos visto varias veces a Fan Xiang
pero muy poco a One-Ar. Supongo que es para no hacer demasiados spoilers, pero espero que este romance no acabe de una forma extraña. Y eso es todo por mi parte. Os dejo abajo en la descripción el enlace donde podéis ver todas estas imágenes que están colgadas en el Weibo oficial de la serie. Si hay nuevas noticias, pues las volveré a traer al canal si son de relevancia. Y os recuerdo que podéis ver mi opinión completa de la serie en el vídeo reseña que hice. Os dejaré también el enlace. Y os agradecería mucho que le deis like a este vídeo, que lo compartáis si os ha gustado y que os suscribáis al canal para saber más sobre Asia, sobre dramas chinos, dramas coreanos y sobre algunas otras historias de literatura que merecen la pena ser conocidas. Cuando salga la segunda temporada también haré mi vídeo reacción, mi vídeo opinión, porque Joy of Life es un drama que sin duda recomiendo y que me parece de los mejores en el tema de las artes marciales del género wuxia. Así que si no lo has visto, te animo a que veas primero mi vídeo recomendándotelo y que después veas la serie, que la puedes encontrar en YouTube y también en plataformas como Viki. Y hasta aquí me despido. Espero que estéis muy bien y que pronto tengamos más noticias de la serie. Hasta pronto.